Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador, su espacio confiable para aprender, entender y dominar el mundo de la tecnología sin rodeos ni humo barato. Si llegaste hasta aquí, es porque valoras tu máquina, tu tiempo y porque sabes que el mantenimiento de una computadora no es un lujo, es una necesidad. En la primera parte de este curso aprendiste lo esencial: cómo iniciar un mantenimiento básico, qué pasos seguir, qué herramientas usar y sobre todo, cómo empezar a cuidar tu máquina como todo un profesional. Pero aquí no paramos. En esta parte 2 del curso, y si la anterior fue una guía, esta en realidad es una charla directa, clara, profunda y sobre todo útil, para que entiendas no solo el qué, sino también el por qué y el cómo de cada acción que debes realizar. Vamos a ir paso a paso, con ejemplos reales, consejos técnicos y advertencias necesarias, todo explicado en lenguaje humano, pero con criterio técnico. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Que no solamente aprendas a hacer mantenimiento, sino que entiendas más o menos cómo piensa un técnico, cómo se diagnostican los problemas, y cómo se previenen fallas antes de que sea tarde, y cómo puedes sacar el mejor provecho a tu equipo sin importar si es un equipo nuevo, viejo, potente o modesto. Así que, si eres principiante, técnico en información o simplemente un usuario que quiere dejar de depender de otros para resolver cosas básicas, este curso, este video y el anterior son para ti. Y si te quedas hasta el final, te aseguro que vas a mirar tu computadora con otros ojos. Ahora, acomódate, abre tu blog de notas para que tomes apuntes y acompáñame en esta guía extendida diseñada con experiencia, tal vez un poco de humor, mucha claridad, eso sí, y sobre todo con conocimiento real. Recuerda que en la parte 1 y en esta parte 2 estamos tomando temas un poco generalizados, y en los próximos videos es posible que ya empecemos con tutoriales individuales de cada uno de estos temas que hemos ido tratando aquí en estas dos introducciones, por decirlo de alguna manera. Comencemos con el mantenimiento parte 2 aquí en TecnoPC. Mantener una computadora en óptimo estado no es cuestión de suerte, sino de rutina, observación y buena práctica de mantenimiento. Yo sé que tú eres alguien que quiere entender cómo cuidar su equipo, seas técnico o solo un usuario comprometido con la salud de tu máquina. Lo primero que siempre recomiendo es comenzar por la limpieza física. Sí, hablo de quitar el polvo. Esto no es un gesto trivial. Ese polvo, especialmente en zonas como los ventiladores o los disipadores, es el responsable de que muchos equipos se sobrecalienten y termine fallando prematuramente. No es lo mismo una computadora que trabaja en una fábrica textil llena de pelusa en el ambiente que una ubicada en un hogar limpio y seco. La primera necesitará mantenimiento cada 3 meses, sí o sí, mientras que la segunda, con suerte, bastará una limpieza anual. Lo importante aquí es adaptarse al entorno. También hay que considerar la humedad. Un lugar limpio pero húmedo puede generar sulfatación interna, oxidación y demás. Así que el mantenimiento físico no es algo que se pueda dejar de lado. Estos equipos que están en lugares con humedad requieren también mantenimiento periódico para evitar daños electrónicos en el interior. Después de limpiar físicamente, hay que hablar también de las temperaturas y la ventilación. Muchos usuarios no se enteran de que su equipo está operando a temperaturas peligrosas hasta que se les apaga o hasta que empieza a funcionar con lentitud. Hay herramientas como Hardware Monitor o la herramienta SPECI, que antes era de Piriform, que nos permiten ver si nuestro procesador, la tarjeta de video o incluso las unidades de almacenamiento están dentro de los rangos seguros a nivel de temperaturas.
superar los 80 grados en reposo o los 90 grados en carga, es una señal de que algo está mal. A veces basta con cambiar la pasta térmica, otras veces hay que limpiar o cambiar el sistema de refrigeración, y si usas metal líquido, mucho cuidado. No todos los equipos lo soportan y usarlo mal puede dañar electrónicamente tu equipo. Pero no te preocupes, eso también lo vamos a ver en los próximos videos. Con el sistema limpio y frío, también tenemos que hablar de algo vital pero invisible: la fuente de poder. Es un pequeño cajón que muchas veces subestimamos y puede destruir tu computadora si no es de buena calidad. Una fuente sin certificación 80 Plus puede funcionar, pero no cuenta con protecciones contra picos de tensión, o viene pues sin regulación adecuada. ¿Y qué va a pasar? Que puede fallar en el peor momento. Sí, incluso funcionando bien por meses. Cuando eso pasa, muchas veces tenemos que decirle adiós a componentes como la placa madre, las unidades de almacenamiento, la memoria RAM, entre otros. Por eso yo recomiendo aquí invertir en una fuente de poder buena. Es como poner los cimientos sólidos en una casa. Una fuente de poder certificada cuenta con sistemas de regulación mucho mejores y más adecuados que una fuente de poder genérica. Sí, sí, es verdad, cuestan un poquito más, pero la inversión se verá a largo plazo, a diferencia de una fuente de poder genérica. Las fuentes de poder genéricas suelen dañarse con relativa frecuencia, y si sumas esos costos a largo plazo, te darás cuenta que era mejor utilizar desde el principio una fuente de poder con certificación 80 Plus desde el principio. Es una recomendación que la dejo ahí servida para que tú lo analices y decidas al final si tu PC merece o no una fuente de poder certificada. No necesariamente debes comprarte una fuente de poder certificada de $300. Las hay desde $50 promedio, más o menos. Y puedes ir buscando entre marcas distintas y ver cuál es la opción que se adapta mejor a ti. También vamos a hablar en una sección puntualmente de las fuentes de poder. Es vital que entendamos qué tipo de fuente necesito en base a qué tipo de componentes tengo en mi computador. Luego viene la verificación de la unidad de estado de almacenamiento de los discos duros o unidades de estado sólido. Y aquí hacemos una distinción entre los discos duros mecánicos, que son los HDD de toda la vida, y las unidades de estado sólido, SSD, no discos sólidos, porque no tienen partes mecánicas ni discos, son chips, son circuitos, son unidades de estado sólido. En los primeros o en los discos mecánicos hay que estar atentos a los ruidos, a los chasquidos, a los clics repetitivos, que siempre suelen anunciar una posible falla. En cambio, en las unidades de estado sólido no hay ruidos, pero sí hay indicadores de desgaste, y esto lo podemos analizar con Crystal Disk Info, HDD Guardian o herramientas propias de cada uno de los fabricantes que pueden analizar la salud general de las unidades de almacenamiento y saber si ya es hora de hacer un respaldo urgente y cambiarlos. Si un SSD cae por debajo del 70% de su salud, es mejor ya analizar la posibilidad de cambiarlo por uno nuevo. Más aún si la unidad de estado sólido se la utiliza para almacenar información delicada y extremadamente valiosa. Si es solo para el sistema operativo y no importa lo que pase a futuro, puedes utilizar esa unidad de estado sólido por un tiempo más. Pero siempre se recomienda que, si vemos que nuestra unidad de estado sólido ha bajado del 70%, hay que analizar reemplazarla. En los discos mecánicos es posible que tengamos también lentitud, retrasos al responder, incluso
Aún a pesar de formatearlos y reinstalar todo desde cero, tal vez tengamos la lentitud y signos de no mejoras. Esto también es un indicador de que esa unidad de almacenamiento mecánica debe ser reemplazada por una nueva. Herramientas como Crystal Disk y HDD Guardian van a mostrarte si tenemos problemas en sectores, problemas en clusters, problemas en rendimiento. Incluso nos informará a través del Smart cómo está nuestra unidad y si definitivamente debemos o no reemplazarlas. Y ya que estamos hablando de discos y unidades de estado sólido, no podemos dejar de aclarar la gran diferencia entre desfragmentar un HDD y optimizar un SSD. Imagínate que tu disco duro mecánico, el tradicional HDD, es como una habitación grande llena de objetos, que en este caso serían tus archivos. Cada vez que guardas o eliminas algo, todo queda regado sin orden alguno. Eres un desordenado. Y con el tiempo, si no haces nada, esa habitación se convierte en un completo desorden. ¿Y qué pasa cuando necesitas encontrar algo? Tardas más, pierdes tiempo y te frustras de no encontrar tus cosas. Eso mismo le ocurre al disco duro. Si los archivos están fragmentados, el sistema tarda más tiempo en acceder a ellos, pero si haces una desfragmentación periódica, es como ordenar toda la habitación, colocar todas las cosas en su sitio y dejarlo todo accesible. De ahí en adelante, el acceso de datos será mucho más rápido y si mantienes esa rutina, ese sistema seguirá ágil. ¿Qué pasa con el SSD? Ok, la historia en los SSD es completamente distinta. Las unidades de estado sólido no guardan los datos en bloques secuenciales como lo hace un HDD y tampoco necesita mover físicamente piezas para acceder a los datos. Es un sistema completamente electrónico, sin partes móviles. Desfragmentarlo con programas de terceros o programas externos es completamente innecesario y de hecho es hasta peligroso, porque le obligas a escribir más de lo que necesita, acortando su vida útil. Entonces, ¿qué hace Windows? Cuando detecta que tienes una unidad de estado sólido, no la desfragmenta, sino que la optimiza con procesos especiales. Uno de ellos se llama Trim, que la mayoría ya viene activado, y funciona como un servicio de limpieza automatizado. Es como si tuvieras a alguien que mantiene la habitación perfectamente ordenada en todo momento, incluso mientras estás usando tus cosas. No tienes nada que ordenar manualmente porque este sistema se encarga de liberar y organizar el espacio que ya no usas, asegurando que tu unidad de estado sólido siempre tenga el acceso instantáneo a lo que necesitas. Además, reindexa ciertos elementos para que el sistema operativo encuentre todo lo que buscas de manera rápida. En resumen, un disco mecánico necesita desfragmentación, como un cuarto que se desordena y debes acomodar, mientras que el SSD se mantiene ordenado automáticamente, como si tuvieras tu propio asistente que limpia sin que tú se lo pidas. Por eso, no uses software de terceros para desfragmentar unidades de estado sólido, porque lo estarías forzando innecesariamente. Confía en el sistema operativo. Él sabe lo que tiene que hacer. En el caso de Windows 10 y Windows 11, esto ya es automático. Siguiendo con el sistema, hay archivos temporales y archivos residuales que siempre tienes que eliminar. Estos datos basura ocupan espacio, ralentizan procesos y en casos extremos impiden que se instalen actualizaciones. Eso me ha pasado a mí, con equipos de clientes que me traen para mantenimientos y cuando mando a actualizarlos, error en actualizaciones o error en la instalación de herramientas o de programas. Herramientas como el Storage Sense o el liberador de espacio en disco de Windows son tus mejores aliados para el mantenimiento, para la limpieza. En una PC que no se ha limpiado meses, incluso años, puedes recuperar fácilmente más de 10 gigas en espacio solo eliminando temporales.
Y en lo personal, con equipos de clientes, hemos tenido casos en los que solo limpiando temporales hemos recuperado entre 35 gigas hasta más de 100 gigas, cuando las unidades de almacenamiento obviamente han sido de 1 tera o más. Entonces hemos recuperado bastante espacio solo limpiando temporales. Otra causa común de la lentitud es la carga innecesaria de programas al inicio. Muchos usuarios permiten que aplicaciones como el Discord, el Spotify, el Adobe Cloud, el Steam, el Epic Games y un montón o un sinnúmero de herramientas, programas y aplicaciones arranquen con Windows. Y eso solo estorba. No las necesitas de inmediato. Y desactivarlas desde el administrador de tareas no las desinstala. Solo evita que consuman recursos en el arranque. Ok, desactivas el Steam, reinicias el equipo y ya no inicia el Steam. ¿Quieres jugar? Simple. Vas a inicio, buscas el Steam, lo abres manualmente y listo, ganarás hasta 30 segundos en el arranque del sistema operativo. Si tú tienes muchas aplicaciones que están arrancando con el sistema operativo, ten por seguro que vas a notar una gran lentitud. Y si tú las vas desactivando y reinicias el equipo, cada vez que desactives una, te vas a dar cuenta la diferencia que vas ganando. Pero no todo está en el software. Los controladores y el firmware también deben mantenerse actualizados. Aquí hay que actuar con la cabeza fría. No todo lo nuevo es necesario también. Si el equipo está funcionando bien, no te ha dado problemas, está trabajando perfectamente, muchas veces es mejor no actualizar nada, no hacer nada. Pero si tienes problemas, qué sé yo, la tarjeta gráfica, que se te va cada rato la red o problemas con el chipset, entonces sí, debes ir al sitio oficial del fabricante, busca el controlador que necesitas y descarga la versión más reciente de dicha versión. La BIOS no se actualiza por capricho, porque me da la gana, porque salió una nueva versión, porque quiero sentirme súper poderoso. No, solo hazlo si hay una falla puntual, perdón, iba a decir pantalla azul o pantalla de la muerte, pero no. Eh, Solo si hay una falla muy, muy puntual que así lo requiera. Incluso puedes actualizar la BIOS si es que la nueva versión trae una función muy, muy puntual que realmente tú necesitas o que el sistema necesita para seguir funcionando. O si hay actualizaciones de la BIOS que van a darte una mejora sumamente abismal. Pero si tu máquina está funcionando bien, simplemente no actualices tu BIOS por capricho, no lo hagas. Recuerda que una BIOS mal actualizada literalmente puede dejar tu equipo como si fuese un papeles. Y claro, cuando la BIOS falla en un proceso mal actualizado, esto no se repara con clic derecho, volver atrás. Esto no se repara con bajar una nueva BIOS y mandarla de nuevo. Aquí ya intervienen procesos de reprogramación y para ello se requieren conocimientos basados en programación como tal y tener herramientas, así como saber utilizarlas correctamente y también procesos de desmontaje electrónico, porque en muchos casos hay que extraer la BIOS físicamente de la placa madre para realizar una reprogramación. Y son cositas que tú en casa no lo puedes hacer así nada más y menos sin conocimientos de programación y sin herramientas. Y muchas veces tienes que saber qué bin utilizar. De esto también hablaremos en un curso posterior que va relacionado con todo lo que estamos haciendo en este curso. Respecto al software residente, hay que hablar con claridad. Tener dos antivirus activos al mismo tiempo no mejora la seguridad, la destruye. Aunque parezca una idea lógica pensar que dos protegen más que uno,
En realidad esto genera conflictos internos que pueden comprometer gravemente el rendimiento, la estabilidad y hasta la seguridad del sistema. Voy a explicarlo técnicamente. Un antivirus no solo analiza cuando tú le ordenas, también tiene módulos de protección en tiempo real que están activos 24/7. Escaneo de procesos, vigilancia de accesos al disco, monitoreo del sistema de archivos, análisis del comportamiento del sistema, protección contra exploits, etcétera. Ahora, tienes dos motores haciendo eso al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando ambos detectan una amenaza? Lo más común Lo más común es que ambos antivirus terminen identificando los mismos archivos maliciosos, pero aquí viene el problema. Cuando el antivirus A detecta una amenaza, lo mueve a cuarentena o intenta neutralizarlo. Acto seguido, el antivirus B detecta que ese archivo está en una carpeta de cuarentena del antivirus A. Sí, incluso allí, y lo interpreta también como una amenaza. Esto genera una especie de batalla entre antivirus, donde cada uno intenta eliminar o mover los archivos gestionados por el otro, provocando errores de acceso, bloqueos, falsos positivos constantes e incluso puedes terminar comprometiendo la base de datos internas o módulos de los antivirus. Y como ambos están compitiendo por analizar los mismos archivos al mismo tiempo, eso incrementa el uso del procesador, la memoria RAM y unidades de almacenamiento de manera innecesaria. Esto se traduce en una ralentización generalizada del sistema, pantallazos azules en algunos de los casos, caídas de procesos importantes o en el peor de los casos, inestabilidad crítica que afecta el arranque del sistema o genera conflictos con controladores. Técnicamente, esta situación también representa un riesgo de seguridad. Si ambos antivirus entran en conflicto al momento de detectar o manejar una amenaza, puede generarse una ventana de vulnerabilidad en la que el archivo malicioso no sea ni neutralizado ni contenido, finalmente escapando del control. Por eso es recomendable que se tenga un solo antivirus residente. Solo uno que sea de buena calidad, que sea ligero y confiable. Hoy por hoy, Windows Defender, que viene integrado propiamente en Windows 10 y Windows 11, ha mejorado abismalmente. Su base de datos se actualiza a diario, consume pocos recursos y su integración con el sistema es impecable, aparte de que es gratuito. Y esto, claro, para la mayoría de los usuarios es más que suficiente. Ahora bien, si quieres dar un paso más allá, mi recomendación es ZedNote 32 Antivirus es una excelente opción. Es reconocido por su bajo impacto en el rendimiento, su eficacia en detección heurística y obviamente su estabilidad. Su estabilidad. No vuelve inestable tu sistema, no es pesado, es un antivirus sumamente ligero. Pero ojo, ZedNote 32 Antivirus es el producto base de ESET. Si buscas una protección aún más avanzada, podrías optar por ejemplo, el ESET Internet Security, o si quieres ir más allá todavía, el ESET Endpoint Security. Estas versiones incluyen cortafuegos que trabajan de manera inteligente, tienen protección de red, cuentan también con control de dispositivos, bloqueo de ataques a nivel de sistema y navegación segura. También tienen una sección que aísla ventanas de pagos para mayor protección y mayor seguridad. Estos son productos diseñados para usuarios que son exigentes, empresas o quienes trabajan con datos sensibles. La diferencia entre las ediciones y un simple antivirus es completamente abismal. O sea, las suites de seguridad y un antivirus son cosas totalmente distintas. Para complementar tu antivirus principal, puedes utilizar Malwarebytes como una herramienta de análisis manual. Es decir,
Instalas el Malwarebytes, pero desactivas la protección en tiempo real y lo usas para escaneos puntuales, por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, o cuando sientas que algo raro está pasando. De esta manera, evitas conflictos y añades una segunda capa de seguridad bastante potente, especialmente contra malware de tipo adware y spyware y amenazas modernas que no siempre suelen ser detectadas por los antivirus tradicionales. Finalmente, recuerda revisar los procesos en segundo plano. Muchas veces, algunas aplicaciones de seguridad siguen activas aunque ya no las uses, consumiendo recursos valiosos. Revisa el administrador de tareas, identifica lo que es innecesario, mantén tu sistema siempre optimizado. En resumen, menos es más. Y más aún cuando todo está bien configurado. Un solo antivirus de calidad, actualizado y bien gestionado vale más que 3 programas interfiriendo entre sí. Combina inteligencia con herramientas puntuales y tendrás un sistema mucho más seguro, estable y rápido. Quiero que piensen en algo también. ¿Se imaginan que los policías encuentran un delincuente y luego encuentran los militares del mismo delincuente? Y los policías se lo llevan al delincuente, pero los militares saben que el delincuente está ahí y van y lo capturan ellos también, lo sacan de la policía y se lo llevan. Y luego la policía va donde los militares y empiezan en esa pelea o en esa disputa por capturar a este delincuente. Esa pelea, esa disputa pasa cuando tienes más de un antivirus. Ni lo capturan, ni lo ponen en cuarentena, ni lo mandan a prisión, ni le hacen nada y al final hasta se les termina escapando. Piénsenlo muy bien. La memoria RAM es uno de los componentes más críticos y a la vez más subestimados cuando se trata de diagnosticar problemas intermitentes o fallos impredecibles en un equipo. Aunque a simple vista parezcan estar funcionando bien, una memoria RAM defectuosa puede generar desde pantallazos azules o BSOD, reinicios aleatorios, errores de escritura o lectura, incluso hasta bloqueos totales del sistema. Y lo más complicado es que no todos los fallos se manifiestan de inmediato ni son fáciles de detectar con herramientas de diagnóstico convencionales. En muchos casos, los usuarios acuden a los talleres con síntomas que parecen del sistema operativo, pero que en realidad se deben a errores en la comunicación de entre los módulos de memoria RAM y la placa madre. Una de las fallas más comunes que hemos visto al menos en nuestro taller es cuando el módulo de memoria RAM, a pesar de estar físicamente bien y de pasar todos los tests con herramientas como el MEMTES 86, que es una de las herramientas que más me gusta, o el diagnóstico de memoria de Windows, pues siguen generando fallos. La causa, ¿dónde está? No, no es en la parte electrónica, sino en los pines de contacto. Estos pines dorados que hacen la conexión en el slot pueden desarrollar lo que se conoce como contaminación superficial o sulfatación leve, un tipo de microoxidación que no es corrosiva, pero que afecta el contacto eléctrico. Es común verlos en un tono marrón, bronceado o incluso verdoso en algunos casos. Este tipo de falla se conoce técnicamente como intermitencia por falso contacto y provoca lecturas erráticas, errores de acceso a bloques de memoria y comportamientos inestables que no quedan registrados como errores de hardware. Y esto quiero que tengan presente en la mente. Comportamientos inestables que no quedan registrados como errores de hardware. Ya voy a contar un ejemplo. La solución en estos casos es sumamente sencilla pero efectiva. Se retiran los módulos de memoria RAM y se limpian cuidadosamente los pines con un borrador blanco que nosotros lo conocemos como borrador de queso, que aquí se conoce así, o ustedes lo conocerán con otro nombre, o borrador blanco, borrador de goma, borrador de queso. Ahora, este procedimiento remueve esa microcapa de contaminación y permite restablecer un contacto limpio con el slot de memoria.
En la mayoría de los casos, al realizar esta limpieza y volver a colocar la memoria RAM en el slot, desaparecen estos errores, los pantallazos azules, los reinicios espontáneos y los problemas de arranque. Esto deja claro que un módulo de RAM puede estar en perfecto estado en cuanto a la parte electrónica o circuitería interna o en sus chips de memoria, pero con fallos de comunicación física que afectan todo el sistema. Sin embargo, existe otro nivel de falla más difícil de detectar, cuando el problema está en el controlador interno de la memoria RAM. Ojo, es decir, la memoria no presenta errores detectables por software, no tiene problemas de contacto, pero sigue generando fallas. Esto puede deberse a fallos en el chip controlador del módulo, que genera la comunicación con el procesador. Estos errores son de tipo eléctrico o lógico y por lo general no son captados ni por Memtest ni por diagnósticos de estándar con el diagnóstico de memoria de Windows, ya que estos solo evalúan errores lógicos de acceso, pero no la integridad de los circuitos integrados que operan como interfaz. Así que aquí es donde entra la experiencia técnica. Si tras revisar todas las variables, placa, fuente, drivers, temperatura, contactos de slots, voltajes, etcétera, 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 y los errores persisten, pues, y al cambiar la memoria RAM por módulos nuevos, los fallos desaparecen, entonces es una clara señal de que la memoria RAM original del cliente está fallando a nivel estructural, aunque los test no lo digan. Estos casos suelen volverse más frecuentes en memorias genéricas de segunda o memorias de ninguna marca genéricas como tal, con años de uso o sin disipadores. También hay que tener en cuenta que la acumulación de electricidad estática, un mal voltaje de la fuente, un slot defectuoso, pueden agravar estas fallas o producirlas con el tiempo. En algunos casos raros, incluso los slots de la placa madre presentan problemas de comunicación por microsoldaduras frías o suciedad interna invisible a simple vista. Quiero contarles un caso para que más o menos complementen la idea que les acabo de mencionar o lo que les acabo de contar. Sí, quiero dejar en sus manos un ejemplo claro de una memoria RAM que no fue detectada, o sea, no se pudo detectar la falla. A ver, y esto es para que ustedes tengan presente justamente cuando tengan que hacer un análisis, ¿sí? No todo lo sabemos todo, no todos lo sabemos todo, ni todos lo sabemos por completo, así que hay que dejar estos ejemplos para apoyarnos, guiarnos y entender un poco mejor cada situación. Hace un par de años recibimos en el taller un equipo gamer con síntomas bastante típicos, que eran pantallazos azules, cuelgues aleatorios y reinicios abruptos sin motivo aparente. Sí, sin ningún motivo, sin ninguna razón, se le reiniciaba el computador al cliente. De inmediato pensamos que podría tratarse de una falla de memorias RAM. Lógicamente aplicamos herramientas de diagnóstico como Memtest y el diagnóstico de memoria de Windows, pero todas las pruebas resultaron exitosas, positivas, sin errores detectados. Incluso tras una reinstalación completa del sistema operativo, el equipo pasó 2 días en pruebas y pruebas intensivas y no mostró ninguna normalidad ni nada, ninguna reincidencia. El cliente se llevó el equipo conforme, pero días después nos llamó de nuevo. Los errores habían regresado. En la segunda visita se repitieron todos los pasos, la revisión del sistema, la prueba de estrés, el monitoreo de temperatura, reemplazo temporal de memorias con otras, porque también probamos el equipo con otras memorias, pero todo funcionó perfectamente durante los test realizados. Técnicamente no habían fallas visibles. Y una vez más, el equipo fue devuelto.
Pero varios días después recibimos otra llamada del cliente. Sí, el cliente nos indica que lo llevó a otro servicio técnico donde, según nos indicó, sí detectaron un fallo en las memorias RAM. Ahora bien, esto no representa un fallo en el proceso de diagnóstico inicial, sino, primero que nada, una limitación técnica inherente a las herramientas de testeo. Herramientas como Memtest funcionan a través de lectura y escritura repetitiva en bloques de la memoria, buscando errores lógicos y patrones defectuosos. Pero en los casos en los que la memoria falla, está relacionada con la degradación electrónica interna o defectos intermitentes del controlador de la memoria RAM. Esas pruebas pueden arrojar, resultados limpios inicialmente. Solo con múltiples pasadas, pruebas extendidas o benchmark o uso intensivo en escenarios reales es cuando la memoria comienza a manifestarse, ¿sí? Con esa falla. Además, el entorno del cliente también puede ser clave. Voltajes inestables, picos térmicos o incluso diferencias en el suministro de energía pueden empujar a que una memoria defectuosa pues muestre la falla, mientras que en un entorno controlado como es un taller, como es el taller de nosotros, el módulo sigue respondiendo bien. También cabe destacar que si el cliente no está dispuesto a dejar un equipo más de 2 días, como ocurrió en este caso, es posible realizar un diagnóstico exhaustivo que permita observar esos fallos intermitentes. Por eso, muchas veces insistimos en mantener los equipos en observación prolongada cuando los síntomas no son claros y no se manifiestan con frecuencia. Este caso nos enseñó que el fallo de memoria RAM no siempre es inmediato ni evidente. Es una de esas situaciones donde la experiencia, la intuición técnica y el seguimiento persistente son más valiosos que cualquier herramienta de diagnóstico automatizada y profesional. En resumen, cuando se trata de memoria RAM, hay que pensar más allá del diagnóstico por software. No basta con pasar una prueba y dar por hecho de que todo está bien. Se necesita revisar los contactos, limpiar los pines, evaluar el entorno físico, comparar con otros módulos y entender que una memoria puede estar fallando silenciosamente por deterioro interno propio, incluso si ningún test lo detecta. Como técnicos, es vital confiar también en el proceso de descarte y la prueba práctica del reemplazo temporal, porque muchas fallas fantasma terminan resolviéndose cambiando los módulos que en teoría están bien. Y finalizando con este tema de la memoria RAM, quiero hacer una pequeña acotación. El equipo del cliente, como dije, sí se probó con memorias RAM nuevas y con las memorias RAM originales. Y en ambos casos no nos presentó ni inestabilidad, ni errores, ni problemas, ni pantallazos azules, nada. Por eso es que por segunda ocasión le indicamos al cliente que el equipo sí estaba funcionando bien. Así que estas cosas a veces pueden llegar a salirse de las manos. Y es importante evaluar siempre los equipos por periodos más largos cuando hay este tipo de fallas que se salen de nuestros procesos, se salen de nuestros conocimientos, se salen de todas nuestras situaciones, se salen de nuestras manos. Hay fallas que no se pueden detectar de manera inmediata. Hay fallas que se van presentando conforme se van generando los tests, porque los tests van utilizando los componentes. Y en ese trabajo, en ese periodo de uso de los componentes, es cuando poco a poco ciertas fallas se van haciendo visibles. Ahora hablemos en serio sobre algo de que muchos usuarios todavía subestiman: los respaldos de información.
Tener una copia de seguridad no es una recomendación opcional, es una obligación mínima de autoprotección si valoras tus archivos, documentos, fotos o proyectos, tus datos contables, los datos de la empresa. Un respaldo, en términos simples, es una copia exacta de tus archivos importantes, guardada en una ubicación diferente. Esto con el objetivo de que puedas recuperarlos en caso de un fallo, pérdida, daño físico, infección por virus, infección por ransomware, el robo de tu computador o cualquier tipo de imprevisto. Así de directo. Pero aquí viene lo importante. Un respaldo mal hecho es tan inútil como no tener ninguno. Mucha gente cree que por copiar sus archivos en una carpeta dentro de mis documentos, descargas o cualquiera, incluso en la raíz del sistema, con un nombre llamado respaldos 2, dentro de la misma unidad C, por ejemplo, ya están protegidos. Grave error. Te sorprendería saber cuántos casos reales hemos tenido en el taller donde el usuario pierde el sistema operativo, el disco presenta sectores dañados, o el equipo simplemente ya no volvió a encender. Y cuando le preguntamos, ¿dónde estaba su respaldo? Nos dicen en mi carpeta documentos, dentro del mismo disco, en la unidad C, en una carpeta llamada respaldos 2. Obviamente, si el disco muere, muere todo lo que tiene, incluida esa falsa sensación de respaldos de seguridad. No hagas copias en la misma partición ni en el mismo disco físico. El primer principio del respaldo es dividir el riesgo, lo cual significa guardar una copia de seguridad en un dispositivo independiente o en otro disco duro, sea interno o externo, en una unidad de estado sólido secundaria, en un servidor casero, en un NAS, en la nube confiable de tu preferencia, o mejor aún, algo que yo suelo aplicar, combinar varias de estas soluciones. De lo contrario, ante un fallo de hardware, un virus tipo ransomware que cifra toda tu unidad, o incluso un apagón que dañe el disco, pues vas a perder tanto tu información original como tu supuesta copia de seguridad. Y hablando de ransomware, esta es una de las amenazas. Bueno, ya hemos hablado bastante de ransomware en nuestro canal, pero sí es una de las amenazas más destructivas hoy en día. Basta con que un solo archivo infectado se ejecute para que todos tus documentos, archivos, fotos, música, videos, tu tesis, tus datos contables sean encriptados de manera irrecuperable e irreversible. Si tu respaldo está conectado directamente al equipo y es accesible desde el sistema, pues también estará vulnerable y será cifrado. Por eso, una buena práctica es usar discos externos para respaldos periódicos y desconectarlos al finalizar. Es decir, hoy trabajas toda la semana, llegó el viernes, aparte de que el cuerpo lo sabe, tu disco de respaldos también debería saberlo. Conectas tu disco de respaldos y no hagas nada en tu computador mientras haces el respaldo respectivo, tu backup. Copia todo lo que has trabajado en la semana en tu disco externo. ¿Terminaste? Desconéctalo y guárdalo. Y listo. Cada semana ejecuta ese proceso. También puedes utilizar sincronizaciones unidireccionales, donde el respaldo solo recibe archivos, pero no replica cambios destructivos en el sistema principal. ¿Y cómo hacer todo esto de manera práctica y automatizada sin necesidad de ser técnico? Aquí es donde entra una herramienta gratuita de Microsoft llamada SyncToy. Es simple, pero bastante poderosa. Permite configurar carpetas que se sincronizan automáticamente entre el disco principal y un disco secundario o un disco externo. Puedes elegir entre sincronización completa, una copia espejo o actualización diferencial. Es perfecta para usuarios domésticos o estudiantes que quieren mantener una copia actualizada sin tener que copiar manualmente archivo por archivo cada semana. En nuestro canal de YouTube
tenemos un tutorial completo donde te enseñamos cómo usar SyncToy paso a paso. Te lo recomendamos mucho si aún no tienes ninguna estrategia de respaldos bien definida. Este video te lo voy a dejar en la descripción de esta guía, de este tutorial, y también te lo voy a dejar al final de este video. Y si quieres subir un poco más de nivel, puedes optar por configuraciones RAID, en especial el RAID 1, también conocida como el modo espejo, del cual también hemos hablado en nuestro canal, y te voy a dejar este video anclado en la descripción y al final del mismo. Este modo espejo es donde dos discos idénticos guardan exactamente la misma información en tiempo real. Si uno falla, el otro sigue funcionando sin que pierdas nada. Es una opción ideal para computadoras de oficina o usuarios exigentes que manejan información crítica todos los días. Aunque sí, claro, requiere un poco de conocimientos básicos, por lo menos en temas de configuración y hardware compatible. Recuerda, un respaldo no se improvisa. Un respaldo no se improvisa, y mucho menos cuando ya ocurrió el problema. Un respaldo se planifica antes. Lo ideal en lo personal, como dije hace un momento, es que combines varias estrategias, como por ejemplo, tienes un respaldo físico externo automatizado con SyncToy o Free File Sync o cualquiera que a ti te guste, ¿no? Cualquier herramienta. Que tengas un respaldo físico del disco principal a un disco duro secundario o externo, y al mismo tiempo que tengas un respaldo en la nube, sea en Google Drive, OneDrive, Mega, Dropbox, o cualquier nube que a ti te convenga. Y al mismo tiempo, ¿por qué no un respaldo espejo y un respaldo de imagen que se haga cada cierto tiempo? Bueno, el respaldo espejo es inmediato y el respaldo de imagen cada cierto tiempo. Claro, tener varios respaldos es un poco más complejo, es mayor inversión porque tendrías que tener un disco secundario o un disco externo, contratar un servicio con capacidad suficiente en la nube según la cantidad de información que tengas y demás. O sea, se requieren más cosas, pero al final esto se va a convertir en una inversión a largo plazo cuando tu equipo falle y no tengas la necesidad de preocuparte. Mis datos, mi información, porque sabrás que tus datos, si tu máquina falló, te la robaron, se le prendió fuego, algo le pasó, tus datos van a estar en la nube, en un espejo, en un respaldo externo o en un secundario. Lo único que harás es retomar esa data y continuar. A veces es mejor perder 2, 3 días de trabajo que perder toda una vida de información. Así pues, ante cualquier desastre puedes restaurar no solo los archivos. Con todo esto, podrás también restaurar configuraciones, programas y hasta el sistema completo en cuestión de minutos. Conclusión, mis queridos amigos, en relación a este tema. Si trabajas con datos importantes o personales, respaldar es como tener un paracaídas. Puede que no lo necesites todos los días, pero cuando lo necesitas, te va a salvar la vida digital. Y no hay excusas. Hoy respaldar es tan fácil y mucho más fácil, así como accesible y rápido que nunca, que cualquiera lo puede hacer. Yo les voy a dejar, como les dije, algunos videos en la descripción y al final para que los tomen como referencia y puedan guiarse un poquito más. Cuando hablamos de mantener el sistema operativo actualizado, lo primero que debemos entender es que actualizar no significa aceptar ciegamente todo lo que Windows quiere instalar. Muchas actualizaciones son necesarias, sí, pero otras sí pueden ser prescindibles, pueden ser problemáticas o incluso perjudiciales dependiendo del equipo. Empecemos por diferenciarlas.
Las actualizaciones de seguridad son fundamentales. Estas corrigen vulnerabilidades críticas que pueden ser explotadas por malware o atacantes, así que deben instalarse siempre sin excepción. Sin embargo, las llamadas actualizaciones acumulativas, parches de funcionalidad, cambios visuales o nuevas versiones de características no siempre son necesarias. De hecho, algunos de estos paquetes han llegado a romper compatibilidad con controladores de red, video o causar fallos en equipos antiguos e incluso romper sistemas operativos críticos. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu sistema seguro, pero sin comprometer estabilidad? La clave está en limitar y personalizar las actualizaciones. Si usas Windows 10 u 11 edición profesional, puedes abrir el editor de directivas de grupo local, conocido en el bajo mundo tecnológico como GPedit o GPedit. Esto se ejecuta en inicio, pones editor de directivas y te sale el programa o la aplicación o la herramienta de directivas de grupo respectiva. O mágicamente, según los TikTokers, Windows R y pones gpedit.msc y das Enter. Y te va a dirigir a la ventana del editor de directivas de grupo local. Una vez que tengas desplegada esta ventana, busca configuración del equipo. Luego, dentro de plantillas administrativas, debes buscar componentes de Windows. Finalmente, Windows Update. Aquí puedes administrar la experiencia del usuario a nivel de las actualizaciones. Desde esta sección, vas a poder diferir o vas a poder configurar las actualizaciones de calidad acumulativas por periodos de, por ejemplo, ponerlas para que se instalen después de varias semanas o después de varios meses, pero mantienes activas las actualizaciones de seguridad. ¿Qué pasa si tienes la edición Home? Bueno, como todos sabemos, la edición Home no tiene acceso al editor de políticas, pero sí, puedes hacer lo mismo desde el registro de Windows, creando claves específicas como las que te estoy mostrando en este momento en pantalla, donde en la sección que dice Quality Updates igual 1 significa que las actualizaciones de calidad, las de seguridad, las críticas, serán analizadas o buscadas todos los días y si encuentra alguna, pues la instalará. Mientras que las actualizaciones acumulativas las va a buscar cada 30 días. Entonces, tú aquí puedes definir 30, 60, 90, dependiendo de tu necesidad. Pero la que dice Quality Updates igual 1, esa dejémosla tal cual para que siempre mantenga el sistema operativo actualizado con aquellas actualizaciones de seguridad que son críticas e importantes. Este archivo de registro te lo voy a dejar también en la descripción del video para que lo puedas ejecutar e incluso integrar dentro del mismo con NT-Lite, como tú prefieras hacer. Lo dejo a tu criterio. Esto va a retrasar las actualizaciones de calidad y mantendrá priorizadas las de seguridad. Eso sí, antes de tocar el registro, siempre crea un punto de restauración del sistema operativo o un respaldo del regedit por precaución. Ahora, si prefieres una solución más práctica y sin complicaciones, te presento una excelente alternativa. WinUtil de Cristitus Tech. Esta herramienta gratuita, ligera y portable permite configurar con un solo clic en tu sistema. Solo instale actualizaciones de seguridad, desactivando todo lo demás. Además, incluye otras funciones de mantenimiento que te invito a revisarlo en el video que te lo he dejado en la descripción de este y te enteres cómo funciona esta herramienta, todos los ajustes de rendimiento y limpieza que puedes utilizar y demás, por lo que justamente se convierte en un aliado bastante potente para cualquier usuario que pueda tener más control sin complicarse la vida. No olvides, esta herramienta te la dejo abajo en la descripción también para que puedas complementar esta información. Y ahí explico cómo funciona también
El tema de las actualizaciones, la desactivación de las actualizaciones acumulativas y dejar activadas única y exclusivamente las de seguridad. Pero aquí viene una parte que pocos explican también y que hace toda la diferencia. Después de actualizar el sistema operativo, sea con las actualizaciones de seguridad o las actualizaciones acumulativas o la actualización incluso solo de drivers y demás, no te olvides del mantenimiento. Instalar actualizaciones no es magia. De hecho, muchas veces después de aplicar parches o actualizaciones acumulativas, el sistema arrastra archivos temporales, residuos de versiones anteriores, carpetas residuales, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la Windows Alt, que a veces no saben cómo eliminar, cachés de instalación, datos obsoletos que siguen ocupando espacio y muchas cosas más. Si no haces limpieza o mantenimiento del sistema, puedes sentir que el sistema está igual o incluso peor. Por eso, después de cada ciclo de actualización, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo. Actualizaste el sistema, terminaste, ejecuta el liberador de espacio en disco, cuyo contenido te lo he mostrado en el video anterior. Ejecútalo siempre como administrador para que la limpieza la pueda realizar de manera mucho más profunda. Marca la opción de limpieza de archivos del sistema para eliminar las versiones anteriores y cachés de actualización si los hubieren, claro, y todo lo que tengas que limpiar. También te recomiendo complementar utilizando herramientas como CCleaner o Glad Utilities para optimizar el registro, limpiar temporales ocultos al cual el Client Manager del sistema a veces no tiene acceso. Y aparte de que el Client Manager es mucho más básico. También te recomiendo revisar programas que se hayan activado en el arranque, hacer un mantenimiento depurativo, ¿sí? ¿Instalaste actualizaciones? Haz un mantenimiento depurativo del sistema, depura el sistema operativo para que realmente sientas que que haber instalado actualizaciones no solamente pone o agrega cosas, sino que realmente sientas que hay un efecto después de haberlas instalado. Este tipo de limpiezas no solo te va a liberar el espacio, sino que permite que los cambios del sistema se asienten correctamente. Va a evitar conflictos con archivos viejos y mejorar incluso en algunos casos la velocidad del arranque, la velocidad del sistema, el rendimiento, el funcionamiento general. Es como hacer una afinación después de meterle piezas nuevas a un motor. Sin eso, no vas a sentir el beneficio real de las actualizaciones. Es decir, actualiza con criterio, prioriza las de seguridad, configura el sistema a tu medida y haz mantenimiento después. La, la única forma de mantener un sistema operativo ágil, estable y confiable es haciendo el mantenimiento posterior a la instalación de actualizaciones. También hay que ser cuidadoso con el registro de Windows. Limpiarlo a lo loco con cualquier programa puede dejarte sin conexión a internet o sin arranque o que desactive cosas que antes funcionaban. Si vas a usar herramientas como CCleaner, Glad Utilities o System Ninja o cualquier otro, haz un punto de restauración del sistema o un backup del registro. De esta manera, si ves que algo está mal, puedes restaurar o el sistema o el registro y procurar cualquier situación. Más vale prevenir que lamentar. Uno de los aspectos más ignorados, pero que puede ser absolutamente determinante, es el estado de los cables y conectores internos de un equipo de escritorio, de un PC. Y es que, aunque no tienen chips ni luces, los cables son puentes de comunicación entre los componentes críticos del sistema. Y basta con que uno esté flojo, defectuoso o mal colocado para que todo nuestro computador se vaya abajo. Por ejemplo, un cable SATA mal insertado, que es algo que hemos visto varias veces, o con los pines doblados, desgastados, puede causar que el disco duro o unidad de estado sólido aparezcan o desaparezcan del sistema mágicamente.
o incluso que no sea detectado por la BIOS. En el caso de los cables de alimentación, si no están bien encajados, bien insertados o bien colocados, o si presentan fatiga, pueden generar microcortes, apagones intermitentes, reinicios inesperados o errores de lectura en los dispositivos conectados. E incluso pueden llegar a dañarse nuestras unidades de almacenamiento. En una ocasión, recibimos aquí en el taller pues a un cliente bastante preocupado porque su equipo simplemente no arrancó el sistema operativo y era un equipo crítico. Al encenderlo, no había errores visibles, pero la unidad de almacenamiento no era detectada ni en la BIOS. Lo primero que hicimos fue descartar una desconfiguración en la BIOS, pero todo estaba en orden. Luego probamos la unidad de almacenamiento en otro computador y funcionó correctamente. Con esto ya teníamos claro que el problema no era ni del sistema operativo ni de la unidad de almacenamiento. El siguiente paso fue revisar el cableado interno del computador. Y al inspeccionarlo, pues notamos que el cable SATA que venía desde la unidad hacia la placa madre, pues tenía uno de los extremos flojos, algún defecto con el cable, y el conector mostraba unos signos de desgaste o mala manipulación. Ese cable lo reemplazamos por uno nuevo y listo. El disco fue reconocido inmediatamente por el sistema. El sistema operativo arrancó, no hubo más problemas y todo volvió a funcionar como si nada hubiese pasado. El cliente no necesitó ni formateos, ni reinstalaciones del sistema, ni nada más como muchos otros lugares suelen inventar por sacar más dinero. Solo era un cable defectuoso, algo tan simple y subestimado como eso. Este tipo de casos se repite con más frecuencia de lo que uno se imagina. Muchas veces un problema que parece catastrófico tiene una causa físicamente sencilla. O sea, es algo muy simple de resolver. Y lo peor, muchos técnicos novatos comienzan por reinstalar Windows, formatear el disco, cambiar las piezas, cuando lo primero debería ser verificar el estado de todos los cables internos, especialmente los cables SATA, que son los cables de datos, los cables de alimentación SATA o Molex, los conectores del panel frontal, que son el botón de encendido, el reset, puertos USB, el audio frontal, etcétera. Porque a veces algo mal conectado de esto, un falso contacto en cualquiera de estos cables, puede generar fallas aleatorias difíciles de rastrear. Y si no se realiza una verificación visual y física adecuada, el diagnóstico puede desviarse por otros lados y terminamos haciendo cosas que realmente el cliente ni pidió ni necesita. Otro aspecto clave es la gestión del cableado interno. No basta solamente con coger y conectar y dejar los cables de ahí colgando. Cada vez que mueves el gabinete o haces una limpieza de tu escritorio y mueves la computadora de aquí para allá, pues si los cables no están asegurados, van a terminar moviéndose, se van a aflojar y con el tiempo pues puedes terminar haciendo falsos contactos o vas a terminar con contactos intermitentes. Por eso se recomienda usar bridas plásticas si puedes hacerlo. Ustedes me han visto con bridas en los ensamblajes, incluso por ahí me dijeron que era el señor de las bridas. También puedes utilizar velcros para agrupar los cables, no forzar los conectores, no doblarlos excesivamente. Puedes asegurarlos de la mejor manera posible. Verifica que cada conector esté enchufado con firmeza, que no estén sueltos y que se encuentren alineados correctamente en donde deben ir encajados. Revisa la conexión después de cada transporte o mantenimiento interno. Bueno, la gestión ordenada del cableado no solo mejora la ventilación y el aspecto interno del equipo, como lo he dicho en muchos otros videos de mantenimiento del canal, sino que también previene errores difíciles de diagnosticar causados por falsos contactos o vibraciones internas. En resumen, cuando enfrentes problemas de disco no detectado, reinicios aleatorios o fallos extraños al encender, no subestimes los cables. También revísalos, ajustalos si es necesario. Y de ser posible, si te queda todavía la duda, reemplázalos.
Muchas veces el diagnóstico más efectivo es también el más básico. Empezar por la parte física de nuestro computador. Esas son las recomendaciones en el caso de los cableados, del cableado interno de nuestros PCs, que a veces omitimos y terminamos haciendo cosas innecesarias. Cuando se habla de mantenimiento de portátiles o laptops, el tema de la batería muchas veces se reduce a solo su duración, o si carga o si no carga, pero en la práctica técnica hemos visto que una batería en mal estado puede provocar fallos que aparentemente no tienen nada que ver con la batería, pero que están directamente relacionados. Y aquí te comparto dos casos reales que hemos tenido en nuestro taller y que espero que te ayuden a entender un poco más esta teoría. El primer caso fue con un cliente que llegó bastante frustrado porque el touchpad de su portátil no funcionaba correctamente. Según él, el cursor se movía solo o de manera intermitente, no podía controlar el puntero del mouse y a veces dejaba de responder por completo. A primera vista, parecería un fallo típico del touchpad. Tal vez está defectuoso o a lo mejor una mala conexión del flex interno. Bueno, pueden ser cosas y casos. Más, al abrir el equipo, nos encontramos con que la batería estaba inflada y no de forma superficial, sino justo debajo del touchpad. Una de las celdas pues había generado tanto volumen que estaba presionando físicamente el panel táctil desde abajo, afectando el contacto y deformando su superficie. Claro, al final provocando ese comportamiento errático del touchpad. Lo más llamativo fue que el fallo era intermitente. A veces parecía funcionar sin ningún problema y otras veces no. La causa, simplemente la presión constante de esa celda inflada contra el touchpad. En cuanto la retiramos, adivinen qué, el touchpad volvió a funcionar perfectamente, sin necesidad de cambiarlo. El segundo caso fue un poco más curioso. El cliente llegó porque su teclado tenía varias teclas que no respondían, en particular toda la sección del centro derecha del teclado. Lo primero que pensamos fue que el teclado podía estar dañado o que el flex del teclado, ese cablecito plano que se conecta con la placa madre desde el teclado, pues a lo mejor se había lastimado, dañado, soltado o algo pasó con el puerto donde va conectado el teclado. Bueno, la idea estaba enfocada en que el teclado tenía una falla. Y en un principio mi intención era reemplazar el teclado dañado por uno nuevo y asunto arreglado. Pero al desmontar el equipo nos llevamos otra sorpresa. La batería interna que ocupaba casi toda la base del equipo tenía una celda inflada. Y adivinen dónde. Precisamente debajo del conector del flex del teclado. La celda inflada estaba ejerciendo presión hacia arriba y eso estaba generando una deformación muy sutil, apenas perceptible a simple vista, pero suficiente para alterar el contacto del flex con el zócalo o el socket de la placa base donde se conecta el teclado. Es decir, no era un problema electrónico, ni del teclado en sí, ni del puerto, ni del flex. Era un problema provocado por la presión interna de la batería. Retiramos la batería, reconectamos el flex, dejamos el equipo funcionando con una nueva batería y como por arte de magia, adivinen qué, todas las teclas funcionaron sin fallar ni una sola vez. Ambos casos son una prueba contundente de que una batería inflada no solo representa un riesgo de seguridad, es decir, un riesgo de incendio o explosión, sino que también puede afectar directamente al funcionamiento de componentes cercanos que están dentro de nuestro computador portátil, especialmente los más delicados como el touchpad y el teclado, igual los conectores USB o incluso la unidad de estado sólido o las unidades de almacenamiento, si está montado en la misma sección. Y muchas veces los síntomas no parecen tener relación con la batería, lo que hace que estos problemas
pasen desapercibidos. Pero bueno, eso si notas que tu equipo está deformado, que el teclado sobresale, que el chasis no cierra como antes, o que hay fallos erráticos en los componentes aparentemente sin relación, verifique el estado físico de la batería. Una batería inflada, aparte de que daña los componentes por la presión que ésta genera, también es una bomba de tiempo y un enemigo silencioso. No intentes seguir usando una portátil con una batería inflada como si nada, pues este tipo de baterías defectuosas deben retirarse de inmediato y el equipo debe revisarse en su totalidad. Una batería inflada no se puede usar temporalmente. Tu computador sí puede seguir funcionando sin la batería en el caso de que no tenga los recursos para comprarla inmediatamente y reemplazarla. Tu máquina sí puede seguir funcionando sin la batería. Utilizas el equipo con tu cargador temporalmente hasta que puedas poner una batería nueva. De preferencia, si puedes cambiarla de inmediato porque la necesitas, cámbialo. Y si necesitas verificar el estado de tu batería antes de que llegue a casos extremos como los mencionados, puedes usar herramientas como Battery Info View o Smarter Battery, que te muestran información sobre los ciclos de carga, el nivel de desgaste, la capacidad real restante, entre otros. Pero recuerda, una batería que ya está físicamente inflada no se diagnostica con software, se detecta visualmente y se reemplaza sin discusión. Espero que estas recomendaciones las tomen en cuenta y las herramientas mencionadas aquí como Battery Info Viewer y Smarter Battery vamos a tratarlas propiamente en los próximos capítulos. Los puertos de nuestro computador también se ensucian. Los USB, el HDMI, los puertos de audio, etcétera. También se ensucian. Todos acumulan polvo, acumulan humedad, acumulan oxidación. Por ejemplo, si tu memoria flash no se detecta o si el audio suena errático, pues a veces es necesario también limpiar los conectores. Y la forma correcta de hacerlo es usando aire comprimido. Si quieres ir un poco más allá, después de usar el aire comprimido, puedes utilizar alcohol isopropílico con mucho cuidado. Para esto se requiere técnica. Esto también lo trataremos en los próximos capítulos. Ya los próximos capítulos van a estar enfocados a cada uno de estos temas, donde enseñaremos los procesos, las herramientas, los materiales, los tiempos, los cuidados y todas las situaciones. Muchos problemas de conexión se resuelven con una simple limpieza y les voy a contar un caso bastante simple. Uno de nuestros clientes tenía su pantalla del televisor conectado a su computador portátil, en este caso él con su computador portátil. Y nos comenta que cuando transmitía el video por el cable HDMI, había momentos en que sí se daba el video y ocasiones en que no se daba el video. O cuando estaba ya funcionando, de repente perdía video. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando nos trajo el equipo para revisarlo, porque también nos comentó que ya compró varios cables, los tipos de cables, y es verdad, en muchos de los casos, para que la calidad de video funcione por el puerto HDMI hacia un televisor, depende de otros factores, como por ejemplo la frecuencia de transmisión del video, el tipo de cable, la velocidad de transferencia de datos del cable, la tecnología del puerto HDMI del televisor y del computador y otros factores que ya son más técnicos y también a nivel de electrónica. Pero decidió el cliente traernos el equipo para que revisemos qué estaba sucediendo. Conectamos el equipo portátil por cable HDMI hacia una pantalla y tuvimos la misma problemática. Al revisar, notamos algo, porque también cambié el cable, pero no sentí que fuese una solución. Revisamos los puertos y el puerto HDMI tenía esas motas de polvillo como en los ventiladores metida ahí adentro. Había bastante suciedad y eso estaba provocando que el
cable no conecte, no enchufe correctamente, o cuando ya estaba enchufado se empiece a soltar. O sea, un falso contacto. Limpiamos eso y el video comenzó a transmitirse con total normalidad. Todo hay que tener en cuenta y la gran mayoría de los problemas suelen empezar a partir de la falta de mantenimiento físico de nuestros equipos. Finalmente, cada 6 meses yo recomiendo deberías hacer un diagnóstico completo. Limpiar físicamente tu computadora, en el caso de un PC con aire comprimido, en el caso de un portátil, de igual manera puedes usar aire comprimido. No utilicen sopladoras o sopleteadoras muy potentes porque pueden llegar a dañar componentes. En el caso de portátiles, he visto colegas imprudentes y usuarios inconscientes que utilizan las sopladoras fuertes y mandan por la rejilla de los ventiladores de las portátiles, y esto ha provocado que las aspas, aparte de girar muy rápido, se terminen arrancando o rompiendo. Hay que tener mucho cuidado y hacer las cosas con criterio. No porque un TikToker me dijo que era fácil, lo voy a hacer. Hay que hacerlo pensando en las posibles consecuencias. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado, no para que tengamos miedo, sino para que tengamos cuidado sobre cómo realizamos cada situación. Verifiquemos siempre las temperaturas de nuestros equipos, revisemos el estado de nuestras unidades de almacenamiento, comprobemos el estado de la memoria RAM. Recuerden también utilizar los comandos para analizar justamente la integridad de las unidades de almacenamiento, la integridad de la estructura de archivos del sistema, el estado del sistema de archivos. Esto ya lo he mencionado antes: el chkdsk, el chkdsk/f/r, el sfc scan now, el dism scan health, el dism check health y el dism dism restore health. Este chequeo preventivo puede ahorrarte dolores de cabeza más adelante, tanto en la parte económica para el usuario prudente como para el técnico, que el técnico puede resolver mejor los problemas. Espero que todo lo mencionado, tanto en la parte 1 como en esta, la parte 2, sean esos pilares de mantenimiento que tú necesitas. Tu computadora no solo va a durar más, sino que va a rendir mejor, vas a notar la diferencia, al menos si lo vuelves como parte cotidiana de tu vida. Lo importante no es hacerlo de golpe, sino ir incorporando todos estos hábitos poco a poco. Y recuerda, un equipo bien mantenido es una herramienta poderosa. No es cuestión de suerte, es cuestión de cuidado. Si te ha gustado toda esta información, ya sabes qué hacer. Me encantaría tu pulgar arriba. También quisiera que argumentes más temas, más puntos sobre el tema del mantenimiento que hemos tratado en la parte 1 y ahora en la parte 2. ¿Qué otros temas te gustaría que topemos en este curso? Y bueno, quiero saber todo el tema de dudas e inquietudes que estés teniendo en este momento, porque sé que hay muchas dudas que debes tener, y preguntar no es de tontos, sino de sabios. ¿Tienes dudas? Déjalas en los comentarios. Si tienes propuestas, sugerencias, ideas para los próximos videos, déjalos en los comentarios. Yo iré revisando todo eso y veremos qué resulta de todo esto. No olviden compartir el video. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.